Cuando Jesús está preguntando, oye, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero cuando Él dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro inmediatamente contestó. Y Pedro dio la contestación que lo elevó a lo sublime en ese momento. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me estoy refiriendo al Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Pero no habían pasado un par de minutos cuando Jesús anuncia su muerte. Y Pedro le dice que nada de esto te acontezca. Y estoy parafraseando para no citarlo directamente, no lo estoy citando directamente de la Biblia. Que nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Oiga, qué caída de algo tan sublime, de algo que lo había elevado y lo había puesto delante de los demás discípulos, de los restos de los 11 apóstoles que estaban con el Señor allí, al dar aquella contestación que el mismo Señor Jesucristo le dijo, eso no te lo ha dejado saber hombre, sino que Dios mismo te lo ha dicho. Pedro de repente le dice, aléjate de mí, Satanás. Me acuerdo que en mis tiempos de adolescencia, cuando lamentablemente no había mucha televisión, y no es que yo sea viejo, ya lo he dicho anteriormente, pero era que pues la situación económica no era muy buena para tener una televisión en la casa. Yo escuchaba el béisbol, el juego de pelota por la radio. Y había un locutor muy famoso en mi amada Isla del Encanto, que cuando un jugador pegaba un jonrón, decía, llegó a lo sublime. Pero la siguiente vez que ese jugador salía al bate y fallaba y se ponchaba, decía, cayó en lo ridículo. Y siempre me pregunté por qué él decía esto. ¿Por qué de lo sublime a lo ridículo? Y la realidad es que Pedro va de lo sublime a lo ridículo. Luego vemos a Pedro que en un momento dado, frente a Jesús, cuando Jesús vuelve a anunciar la muerte, él dice, yo nunca te dejaré, nunca te voy a dejar solo. Y en ese momento, ese soy yo. En ese momento el Señor le dice, Pedrito, acuérdate, te lo digo ahora, que antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? 2 veces. 2. ¿Usted me va a negar cuántas? 3 veces. Y Pedro le dice, no. Y Marcos bien claramente, no Marcos el pastor, el evangelio Marcos dice claramente que enfáticamente Pedro dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y ustedes saben el resto de la historia. No había cantado ya el gallo 2 veces bien. Jesús había sido arrestado. Pedro está en una fogata, siente la presión y el miedo. Nos dice las escrituras que Pedro siguió a Jesús de lejos y lo negó 3 veces. De lo sublime a lo ridículo. Ese es Pedro. Ese es Pedro que estamos hablando ahora mismo aquí. Y lo vemos en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Y lo vemos reunido nuevamente entonces con la iglesia. Y lo vemos cuando es lleno por el Espíritu Santo y se levanta y en voz alta, la escritura, hay versiones que dice Pedro gritó y predicó el Evangelio y ese día se convirtieron 3,000 personas. Y luego lo vemos caminando con Juan y realiza un milagro. Y Pedro se convierte en un pilar de la iglesia. Es líder de la iglesia. Parecía que el ministerio de Pedro ya estaba solidificado. Parecía que Pedro ya estaba en el lugar correcto, que nada lo iba a hacer sucumbir. De hecho,
El mismo Dios, el Espíritu Santo, le habló a Pedro y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que vayas a casa de Cornelio, el centurión romano. Y hablamos de eso el domingo pasado. Y luego en el concilio de Jerusalén, Pedro dio un discurso y habló y dijo: Dios me ha hecho ver que Él no hace excepción de personas, que tanto los judíos como los gentiles son salvos por la gracia de Dios. Pero aquí sucede algo diferente. Y Pablo nos dice en la carta de Gálatas, en estos primeros versículos del 11 al 13 o al 14, Pablo dice que Pedro comía con los gentiles, tenía comunión con ellos, se tomaba el cafecito cubano con los gentiles. No sé si habían unos chilaquiles o habían unas enchiladitas, pero ahí vamos. Él compartía con ellos. Pero de repente llegó Santiago y llegaron otros más de la iglesia. Y Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. Vamos a los versículos del 11 al 14, porque quiero que ustedes vean cómo Pablo se expresa ante esta situación. Y obviamente esta expresión no estaba en ese tiempo, el hecho de que la ropa sucia o los trapos sucios se lavan en la casa. Pablo lo declara, lo habla abiertamente y públicamente, y dice lo siguiente: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él, Pedro, estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Nos dice que Pedro compartía con los gentiles. Pedro, siendo judío, sus raíces, su trasfondo era judaica. Pero de repente, al convertirse, al conocer al Maestro, al conocer a Cristo, al recibir el evangelio de Cristo, y luego lo que sucedió en su propia vida, cuando Dios mismo lo envía a la casa del centurión romano, cuando Dios mismo le da señal y le dice: todo lo que yo hago tú te lo puedes comer, no hay nada de diferencia aquí. Y Pedro habla bien claramente, dice que Dios le enseñó que no hay excepción de personas, no hay diferencia en las personas. Pedro vuelve a caer. Pedro vuelve a fallar. Y vuelve a fallar ante el miedo. Y vuelve a fallar ante la presión. Aquel mismo miedo que sintió en una ocasión cuando el maestro fue arrestado en aquella fogata. En aquella noche en que el maestro, el Señor Jesucristo, fue arrestado. Por la presión de aquellos que lo estaban interrogando. Y él cedió ante aquella presión y ante el miedo. Ahora vuelve a caer aquí. El hombre que pensábamos que ya había solidificado su ministerio, ahora vuelve a caer. De lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. De lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. Y como le dije anteriormente, cuando escuchaba esta expresión mientras se narraban los juegos de béisbol, yo decía: ¿de dónde sale esto? Y luego descubrí que fueron unas palabras que escribió el emperador Napoleón Bonaparte cuando tiene que regresar a Francia ante una derrota que ha recibido.
Aquel hombre que había sido elevado, que había sido considerado como el más grande en el imperio en aquel momento, es derrotado. Y regresa atrás y escribe una carta al rey de Francia y le dice, termina diciendo que he descubierto que de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. Y es lo que sucede aquí. De lo sublime a lo ridículo, Pedro lo dio en un solo paso. Pero no podemos criticar a Pedro. No podemos señalar a Pedro. Es fácil mirar hacia atrás y decir, Pedro debió de haber hecho esto, o Pedro debió de haber hecho esto otro, o ¿por qué Pedro hizo esto otro? Porque la realidad, amados hermanos, es que todos nosotros estamos sujetos a caer de lo sublime a lo ridículo en un solo paso. Podemos caer ante el miedo, ante el temor del qué dirán, de la presión de los otros. Y hoy en día aún más de la presión que surge dentro de los medios sociales con la cual estamos tan identificados. Podemos caer. Yo he estado ahí. Yo he caído de lo sublime a lo ridículo. Pero hay una mirada penetrante y hay una gracia que es indescriptible, y es la gracia de Dios que me rescata y nos levanta de donde estemos y nos vuelve a levantar bajo su gracia y su amor y su misericordia, no por nuestras obras, ni nuestros esfuerzos, ni nuestros sacrificios, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y es precisamente el argumento que Pablo va a utilizar ahora en este enfrentamiento con Pedro, y utiliza la misma experiencia con Pedro. Aquella actuación de Pedro. Y me estoy en este momento, como decimos en muchos de nuestros países, mordiéndome la lengua porque quiero hablar de otros temas, pero me voy a mantener en lo que quiero presentarle a ustedes. Pedro primeramente se convirtió en hipócrita. Cayó en hipocresía. De haber estado con los gentiles y compartir con ellos y convivir con ellos, ahora de repente me voy por este otro lado, por el miedo de lo que dirán los amigos de Santiago, incluyendo a Bernabé. Pero por otro lado, y aquí es donde me voy a morder bien la lengua, Pedro estaba causando que no hubiese unión en la iglesia. Pedro estaba causando división en la iglesia. Aquel hombre que en una ocasión y en unos versículos anteriores Pablo mismo lo consideró como pilar de la iglesia. Que al principio, cuando lo vimos en Gálatas capítulo 1, Pablo mismo dice que cuando fue a Jerusalén se reunió con Pedro y estuvo 15 días con él allá. Ahora Pablo lo tiene que enfrentar cara a cara, porque está creando una división en la iglesia. Y usted me puede decir, bueno, Rafi, es que ahora no somos gentiles ni judíos. No. Soy yo. Vamos a dejar ese cuento. No, mire, lo voy a decir, ¿ok? Dios me ha llamado a mí a predicar el evangelio, sea como sea. Y lo voy a decir. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Mire, ¿cómo creamos desunión en la iglesia? Cuando hacemos los grupitos en la iglesia. Y me voy a usar como ejemplo. Yo me reúno con los puertorriqueños porque el arroz con gandules y el pernil saben mejor que los chilaquiles. ¿Me entienden? Y por lo menos ellos me entienden a mí. Porque yo hablo puertorriqueño. O yo me reúno con los colombianos porque las arepitas y el plato de la paisa pues es mejor que el otro, hombre. No, ¿me van siguiendo? O mi ideología política es bíblica. ¿Really? ¿De verdad? ¿Desde cuándo? ¿Sí?
Vamos a sentarnos a hablar de eso. No, aquí no es ese asunto. Aquí vamos con la palabra de Dios y vamos con el evangelio de Dios y cómo vamos con el mensaje que Dios nos envió a que compartiéramos y diéramos. Y es el mensaje de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, y que nosotros tenemos salvación por fe y somos justificados por fe, no por nuestras obras, no por nuestros sacrificios, no por nuestros esfuerzos, no porque sea puertorriqueño, ni porque sea colombiano, ni sea mexicano, ni porque pertenezco a un partido político o a una denominación que sea. Lo hacemos por la obra de Cristo en la cruz y solamente por esa obra de Cristo en la cruz. Amén. Porque si fuera por lo otro, mira, hermanos, yo tuve que pedirle perdón al Señor 3 veces en mi vida. Primero, por ser pecador. Segundo, por ser puertorriqueño. Y tercero, por ser feo. Y en esa el Señor derramó su gracia sobre mí, porque Él decidió amarme. Por lo tanto, Pedro está aquí y Pablo utiliza los mismos argumentos que Pedro utilizó y que Pedro se aprendió primeramente en los versículos del 15 al 16. Y voy a ir rapidito. Pablo habla de que somos justificados por la fe. Y somos justificados por la fe. Es una obra de Dios. Y somos justificados una vez. No por nuestro sacrificio, no por nuestras buenas obras, no por nuestros esfuerzos. Pablo mismo le decía a Pedro, tú lo aceptaste, tú lo viviste, tú lo experimentaste. Y ahora está haciéndote en contra a lo que el mismo el evangelio de Dios es. Somos justificados por fe, no por nuestras obra. Dice Romanos capítulo 5, el versículo 1, dice lo siguiente: pues habiendo sido una vez por todas justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación no es un proceso, es un acto de Dios. Usted acepta a Cristo como su Salvador, usted pertenece a Cristo, es sellado por el Espíritu Santo y Dios lo declara justo delante de Él. No es asunto de obras ni de sacrificios tampoco. Por el otro lado, el mismo Pablo le dice a Pedro, mira, fuimos liberados de la ley, chico. Tú mismo allá, cuando tuvimos el concilio en Jerusalén, dijiste bien claramente, mi amado hermano Pedro, lo dijiste que la ley era un yugo pesado sobre nosotros y ahora lo quieres volver a poner en nosotros al hacer esto. Por otro lado, en los versículos del 19 al 20, Pablo utiliza el evangelio mismo de la gracia de Dios en su argumento de la defensa del evangelio. Y termina con la gracia de Dios. Pablo lo que le estaba diciendo es, Pedro, bajo la gracia de Dios no hay diferencia. No hay diferencia alguna. Todos son pecadores y todos pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo. Pero tus acciones, Pedro, lo que tú estás haciendo, lo que acabas de hacer, esa hipocresía, no solamente tu hipocresía, sino que arrastró contigo a otros líderes de la iglesia, están diciéndole a la iglesia, sí hay diferencia. Pedro, ¿no ves lo que estás haciendo? Estás indicando que sí hay una diferencia. Estás diciendo que la gracia de Dios ya no es suficiente, que ahora también necesitamos la ley por tus actos y por lo que tú estás haciendo. Y muchas veces lo que nosotros caemos en error. Y nos olvidamos de la gracia de Dios. Y nos olvidamos de su misericordia. Y miramos en nuestras obras, en nuestros propios esfuerzos. Y nos etiquetamos. Nos ponemos una etiqueta en la frente. Yo soy el más humilde de todos.
o yo pertenezco a este grupo. No, a los pies de la cruz. Todos estamos al mismo nivel. A los pies de Cristo, todos estamos al mismo nivel. Presbiterianos, bautistas, metodistas, cada uno de ellos estamos todos al mismo nivel. Y no me hagan hablar tampoco de los países, ¿ok? Con la excepción, no, iba a decir de Argentina, pero no, pero están todos metidos ahí en el mismo paquete. Estamos todos ahí, porque la gracia de Dios es para todos nosotros. Entonces nos debemos de preguntar, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto que Pablo le está diciendo a Pedro? ¿Cómo reaccionamos ante esto? Y hay una serie de preguntas que quiero compartir con ustedes y creo que están en el bosquejo. La primera, ¿estoy confiando en mí mismo para ser salvo? Es decir, en mis buenas conductas, mis buenas obras o en mi propia religión para garantizar mi salvación, ¿o soy salvo por la obra de Cristo en la cruz? Mire, cuidado con eso. Cuidado cuando decimos por mis buenas obras, porque usted no sabe cuáles son, ni qué cantidad tiene que hacer, ni hasta qué punto tiene que hacer. Lo único que es medible aquí es la gracia de Dios y no se mide. Y me contradigo yo mismo, no se puede medir la gracia de Dios para con nosotros. Por otro lado, la pregunta segunda que nos debemos de hacer es si estoy mezclando las obras con la gracia. En otras palabras, sí soy salvo por gracia, pero déjame entonces añadir estas obras para sentirme bien conmigo mismo y con todo lo que yo tengo que hacer. Mire, nuestra fe es la que produce las obras. Es la fe en Cristo la que nos lleva a realizar las obras que Él quiere que nosotros tengamos o hagamos. ¿Estoy viviendo, como tercera pregunta, en la libertad de la gracia? ¿Estoy dispuesto a defender la verdad del Evangelio? Y por último, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estoy andando correctamente o rectamente conforme a la verdad del Evangelio o lo estoy haciendo en base a las obras o lo que otros han dictaminado que yo tengo que hacer? Si es una lista de todo lo que yo tengo que hacer, la que me dictamina a mí si soy salvo y estoy caminando correctamente en el Evangelio. Pero cuando nosotros, como he dicho anteriormente, caemos y vemos esa gracia de Dios en nuestras vidas y vemos su misericordia, vemos su amor para con nosotros y vemos cómo nos levanta aún en los momentos en que encontramos que he llegado hasta el fondo del barril. Dios nos levanta y su gracia llega hasta lugares que nosotros ni siquiera imaginamos que llega la gracia de Dios. Cuando usted piensa que sus actuaciones, sus acciones no van o no complacen a Dios, Dios está ahí. Su obra, la obra de su Hijo Jesucristo está ahí. Y lo único que tenemos que hacer es mirar esa cruz y ver la obra de Cristo en aquella cruz. Y Él nos levanta nuevamente y en su gracia nos fortalece. Y quiero terminar con 3 peligros que debemos evitar. Número 1, debemos de evitar el peligro de caer en problemas con ideas equivocadas y abandonar la fe que sabemos debido a la presión de la gente que nos rodea. Vamos a tener presión de la gente que nos rodea. Vamos a ser objeto de burla. Vamos a ser también quienes vendrán a nosotros a criticarnos y a señalarnos. Y tal vez usted piensa que no es así, pero ha de suceder. Y va a recibir la presión de otros y de aquellos que critican la iglesia.
Miren, hermanos, en mi amada isla del encanto hay una expresión que dice: ya yo estoy hasta la coronilla, o en otras palabras, ya yo estoy hasta aquí, con aquellos que critican la iglesia, que señalan la iglesia. Cuando criticamos la iglesia, cuando señalamos la iglesia, señalamos y criticamos el cuerpo de Cristo. Y criticamos la comunidad de Cristo, el pueblo de Dios. O estamos en la gracia o no estamos en la gracia. O estamos en obras o no estamos en las obras. Tengamos cuidado con la presión de los demás, de aquellos inclusive de nuestra propia familia, que nos han de señalar y han de criticar o de hablar o de buscar cómo justificar sus acciones con la palabra de Dios. En estos días vi no sé si la palabra es correcta en español, un posting, algo que subieron en uno de los medios sociales, de las redes sociales, que decía que si Dios hubiese querido que nosotros hiciéramos esto, nos hubiese diseñado de esta manera. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo nos atrevemos nosotros a señalar lo que Dios ha de hacer o debió de haber hecho? Dios es Dios soberano y su voluntad está por encima de todos nosotros. Y nosotros no somos quienes para señalar o decirle a Dios lo que Él debió de haber hecho o debe de haber hecho. No usemos la Biblia, ni un pasaje bíblico, ni un texto bíblico para justificar mi posición sobre o mi opinión sobre una cosa que no es bíblica. Y lo estamos viendo muy a menudo y nos van a atacar por ese lado. Por otro lado, tenemos el peligro de caer en la hipocresía, de usar dos caras. Es muy fácil hablar del evangelio y de la gracia de Dios aquí en la iglesia, pero otra cosa es fuera de la iglesia, en nuestra vida diaria. El reto es diferente. Y así como Pablo sacó los trapos sucios de Pedro, en amor y gracia debemos defender el evangelio también. Y debemos defender la gracia de Dios y la obra de Dios en medio nuestro. Y por último, corremos el peligro de dar el mal ejemplo. Quiero terminar con el pensamiento principal que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Y es el siguiente: la vida cristiana no se trata de vivirla correctamente en base a nuestras obras y sacrificios. Se trata de permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Cuando el pastor Marco me pidió que predicara sobre este pasaje bíblico, una vez más, algo pasa en el Espíritu Santo, algo sucede que cada vez que el pastor Marco me dice: Rafi, quiero que predique sobre esto, yo, uy, qué bien, porque quisiera decir tanto, pero voy a decir esto. Gálatas 2, versículo 20, y con esto voy a cerrar. Y lo voy a leer. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Para principios de los años, finales de los años 70, este pasaje cambió mi vida. Siendo un joven apenas entrando en la universidad, conociendo del Señor, me esforzaba cada día más en buscar cómo hacer las buenas obras, cómo hacer una vida correcta, buscando la justificación delante de Dios. Y no lo encontraba hasta que este pasaje llegó a mi vida.
Me acuerdo como ahora, dónde estaba sentado. Cuando lo leí y aquello iluminó mi corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida que debemos de vivir. Si vamos a ser imitadores de Cristo, Cristo ha de vivir su vida en nosotros. Y que su vida sea reflejada en nosotros cada día. Y mi mensaje para ustedes, amados hermanos, una vez más, no es por obras, no es por nuestro esfuerzo, no es por sacrificio, es por la gracia de Dios por la cual somos salvos. Y nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Porque una vez Él nos tiene en sus manos, nada ni nadie nos va a arrebatar de sus manos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Si me permiten cerrar con una oración brevemente, a lo que el pastor Marco llega. Amado Dios, gracias, Padre, una vez más por tu presencia en medio nuestro y gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, mi Dios, por el mensaje que tú traes, de que es por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, mi Dios, que somos justificados delante de ti. Nuestros pecados han sido limpiados, mi Dios. Y Padre, tenemos vida eterna, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén.